El libro de Josué capítulo 7 nos relata la historia de Acán, un hombre israelita que cometió pecado al tomar del anatema, al tomar cosas que eran malditas por Dios, y tenían una advertencia que si las tomaban eso iba a acarrear juicio sobre sus vidas y juicio sobre todo Israel. Pero al estudiar esta historia nos damos cuenta que el pecado tiene 4 etapas, o hay 4 pasos que el pecado continúa para poderse llevar a cabo y para poderse efectuar. En este video les voy a mostrar los 4 pasos del pecado, o 4 pasos que nos van a llevar a caer en pecado y hacer las cosas que son desagradables delante de Dios. Bienvenidos a lo que la Biblia dice. En el versículo 1 del capítulo 7 del libro de Josué se nos dice que Acán, un israelita, tomó del anatema, o sea, aquello que había sido maldito por Dios, lo tomó para sí y lo escondió. Tomó un lingote de oro y un manto babilónico. Además tomó 200 siclos de plata y los escondió bajo su tienda. Esto trajo como consecuencia una maldición para Israel, ya que cuando Israel fue a la batalla, fueron derrotados por un grupo muy pequeño de personas, mucho más inferior al que ellos iban. Y al consultar a Josué a Dios, Dios le dijo que era porque había pecado en Israel. Y aquello se seleccionaron las tribus, y de entre los tribus las familias, y de las familias cayó sobre Acán. Y dice la escritura que al cuestionarlo, o al preguntarle cuál era la razón que lo había llevado al pecado, él mencionó 4 razones que son los 4 pasos que nos llevan a caer en pecado. Dijo en el versículo 21, pues vi entre los despojos un manto babilónico y me llamó la atención. Una de las cosas importantes que nos hace caer en pecado es lo que vemos. ¿Qué es lo que estamos viendo? Este hombre vio algo que le agradó mucho y lo codició. ¿Cuántas veces nosotros caemos en pecado a raíz de lo que estamos viendo en la televisión, lo que estamos viendo en las redes sociales, lo que vemos en la calle, lo que vemos en el trabajo? Porque muchas veces le dedicamos mucho tiempo a lo que vemos y dejamos que eso nos mine el pensamiento, nos mine el corazón y nos lleva a caer en pecado. El mismo versículo nos dice que después de ver, codició, porque el simple hecho de ver no era tan pecaminoso para su vida, sino el hecho de que llevó eso al corazón y lo codició lo que estaba viendo. No es el problema que tú veas a una mujer, no es el problema que veas algo que te agrada. El problema es que si lo ves demasiado, eso te va a producir codicia. El siguiente paso en el pecado de Acán dice que fue y lo tomó. Primero lo vio, luego lo codició y como tercer paso lo tomó. Y esos pasos los vamos a ver en el mismo rey David cuando cae en pecado con Betsabé, la mujer de Urías Eteo. Dice la escritura que un día estaba él en la terraza de su casa, mientras los reyes salían a la batalla, él se había quedado en casa y salió a la terraza y vio a aquella mujer y le gustó lo que vio, y al verla la codició, y después de codiciarla la mandó traer para dormir con ella. Podemos ver como acá los mismos pasos en los que cayó Acán, cayó el rey David. Y el cuarto paso lo practicó también David, dice la escritura, en el caso de Acán, en el versículo 21 dice que él escondió su pecado, escondió lo que había tomado, y es lo mismo que hizo el rey David. Tú puedes consultarlo en la Biblia, donde dice que después de haber cometido ese pecado, tiempo después la mujer le dijo que estaba embarazada, y él, queriendo ocultar su pecado, mandó traer a Urías Eteo y trató de que él fuese a dormir con su mujer para que al terminar el tiempo de embarazo de esta mujer, Urías pudiese decir que el hijo era de él. Pero como no se llevó a cabo, el rey David terminó mandando matar a Urías. Santiago capítulo 1 versículo 13 en adelante nos dice que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado por parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado y tampoco Él va a poner tentaciones a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido.
Entonces la concupiscencia, después de haber sido concebida, da a luz el pecado. Y el pecado trae la muerte. Podemos ver acá, hermanos, cómo Dios no nos va a poner en tentación a ninguno. Al contrario, la Biblia dice que debemos orar a Él para no caer en tentación. Cuando nosotros somos tentados, es de nuestros propios deseos. Y cuando nosotros vemos, codiciamos, tomamos y escondemos, pues eso inicia en nuestro corazón, no inicia en Dios. Por eso es importante que tengamos cuidado con lo que vemos, para no caer en codicia, para no tomar. Pero si tú ya vistes algo y te provocó deseo, pues no lo sigas viendo para no caer en codicia. Y si has caído en codicia, no lo tomes. Al contrario, mejor arrepiéntete y no escondas tu pecado, porque Proverbios 28:13 dice que el que esconde su pecado no prosperará, mas aquel que lo confiesa y se aparta, ese alcanzará misericordia. Tanto en el caso de Can como en el caso del rey David, el haber caído en estos pecados trajo graves consecuencias a su vida. Y lo mismo sucede en nuestras vidas. Si nosotros vemos, codiciamos, tomamos y escondemos el pecado, eso, aunque no lo vea la gente, lo ve Dios y traerá graves consecuencias a nuestra vida. Que Dios te bendiga.